Descubre los secretos milagrosos de Ageo, el profeta divino que reveló el plan sagrado de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la palabra del Señor fue dirigida a Ageo, el profeta, con un mensaje encendido de urgencia. Las calles polvorientas de Jerusalén estaban impregnadas de desolación y desánimo. La antigua ciudad, una sombra de lo que había sido, se alzaba entre escombros frente a un pueblo exhausto por las dificultades del regreso del exilio babilónico. Las risas de los niños, que solían resonar en los patios del templo, habían sido reemplazadas por un silencio abrumador. Ageo, un hombre blandiendo fe y llamado divino, se erguía entre las ruinas con una tristeza profunda en su corazón. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas adornadas mientras esta casa está desierta? Retumbó su voz como un trueno en el inmenso cielo del desierto. Miraba a su alrededor y con cada palabra el peso de la responsabilidad de ser el portador de la voz del Señor se intensificaba. El pueblo, atrapado en la búsqueda de satisfacer sus necesidades personales, había olvidado la esencia de su identidad, el pacto con Dios. La atmósfera estaba cargada de desilusión y Ageo sabía que debía actuar. «Considerad bien vuestros caminos», clamó, invitando a la reflexión profunda y la renovación espiritual. Mientras Ageo compartía las revelaciones que le habían sido confiadas, comenzó a ver cambios en su alrededor. Las miradas del pueblo, antes apagadas, alumbraban con un destello de esperanza e interés. Las almas cansadas reconocieron que había algo más poderoso en juego que sus consultas mundanas. «La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera», les aseguró, recordándoles que el llamado a la reconstrucción no era solamente físico, sino espiritual. El deseo ardiente de restaurar su comunidad y su relación con el Altísimo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con una valentía renovada, hombres y mujeres comenzaron a levantarse, llevando piedras y madera, y un nuevo fuego de compromiso ardía en sus corazones. Sin embargo, la oposición pronto se hizo evidente. Aquellos que preferían el status quo comenzaron a murmurar y a resistir la voluntad divina. Pero Ageo, con fe inquebrantable, les animó a seguir adelante, recordando que el Dios que les había llamado también les daría la fuerza para enfrentar las pruebas. Al contemplar las piedras del antiguo templo, se preguntó si el pueblo lograría percibir la magnitud de lo que significa reconstruir no solo un edificio, sino su relación con Dios. ¿Podrán ver la transformación que vendrá? Resonaba en su mente como un eco de esperanza, mientras el pueblo enfrentaba el dilema de elegir entre su bienestar y el llamado divino. La historia queda inconclusa, dejando al lector anhelando descubrir cómo continuará este viaje de renovación y restauración, mientras Ageo persiste en su llamado divino. Las jornadas de trabajo comenzaron con un fervor renovado. Las manos callosas y sucias del pueblo de Judá se unieron en un propósito común. Ageo, viendo el fervor en los rostros de hombres y mujeres, sintió un flujo de esperanza junto con cada levantamiento de piedra. Cada golpe de martillo era un eco de la unidad y el desasosiego del pasado, pero también prometía un futuro resplandeciente. Sin embargo, a medida que los días se transformaban en semanas, el eco de las voces disidentes comenzaron a alzarse con mayor fuerza. Los líderes que habían permanecido inactivos comenzaron a hacer sentir su influencia. «¿Por qué perder tiempo en algo que ya fue grande?», murmuraban. «Los días pasados no volverán, no hay glorificación aquí». Su oposición era sutil, pero su efecto se sentía en el corazón del pueblo. Ageo se sintió presionado, casi abrumado, pero fue entonces que el Señor habló de nuevo a través de él. «Así dice el Señor de los ejércitos,
Esfuérzate, pueblo mío, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Ageo 2:4. La fuerza de la declaración divina resonó en cada rincón de su ser. Con su declaración, el profeta invocó el poder de la oración y el sacrificio, recordándoles que el tesoro de la gloria de Dios no dependía de la estructura física que ellos levantaban, sino de la relación restaurada con el Altísimo. El oro y la plata son míos, les recordó, reafirmando la soberanía de Dios sobre toda provisión. La voz del Creador se interponía en las quejas de aquellos que renunciaban. La recompensa de la obediencia sería mayor que la desilusión del pasado. De repente, un viento sopló sobre el terreno de la reconstrucción. Las piedras comenzaron a amontonarse, y el pueblo, convencido de la misión, se transformó en un altar viviente. La gloria de esta casa será mayor que la primera, decía con firmeza mientras las sombras disidentes comenzaban a disiparse. Pero en su corazón, Ageo sabía que no duraría mucho tiempo. En una visión, Dios le mostró un futuro donde no solo el templo sería restaurado, sino que el pueblo volvería a tomar su lugar como nación de luz, un pueblo que brillaría entre las naciones. No temáis, porque el Señor que los ha llamado a reconstruir es un Dios celoso, y su palabra no quedará vacía. Isaías 55:11. Las promesas de Dios danzaban en su mente como reflejos de luz en las aguas del Jordán. La obra avanzaba, pero la tensión seguía latiendo del aire. Ante la reconstitución de un camino hacia la redención, Ageo se percató de un profundo misterio. Aquellos que se resistían ahora ponían de manifiesto la necesidad de un cambio interno, y su resistencia era un recordatorio de la lucha entre la voluntad divina y la voluntad del hombre. Mientras el pueblo se veía envuelto en la actividad, Ageo se retiró un momento a la sombra de un olivo, orando y buscando claridad. Fue entonces, en ese silencio sagrado, que se dio cuenta de algo sorprendente. El compromiso de reconstruir el templo era un anticipo de algo aún más extraordinario que estaba por venir. ¿Qué significa todo esto, Señor?, se preguntó. Y en ese instante, en una revelación divina, le fue revelado que el verdadero propósito estaba más allá de las piedras. El plan soberano de Dios nunca fue solamente un templo físico, era la restauración de la relación divina con su pueblo, donde Dios mismo habitaría en ellos. La promesa se acerca, un nuevo pacto se establecerá, y no solo verán el templo, sino que verán al mismo Hijo del Hombre habitando entre ellos. Susurró una voz suave en su corazón. Así quedó Ageo, con un sentimiento de anticipación abrumadora, aguardando la manifestación de la promesa del Señor, sabiendo que lo que estaba por llegar cambiaría no solo el terreno que pisaban, sino a toda la humanidad. La historia estaba a punto de entrar en una nueva dimensión, y la luz del futuro brillaba a través de las sombras del presente. Las jornadas de trabajo continuaron, pero el pueblo de Judá enfrentaba un desafío creciente. A medida que el eco de la construcción resonaba en el aire, la murmuración de desacuerdo no solo persistía, sino que se intensificaba. Algunos en el pueblo empezaron a dudar de la promesa de una gloria mayor. ¿Dónde está la señal que verifique la palabra del profeta?, preguntaban en voz baja. Ageo, al escuchar estos comentarios, sintió el peso de la incredulidad colgar sobre su cabeza como una nube oscura. Él buscó consuelo en la presencia del Señor, clamando en su angustia: ¿cómo puedo avivar esta llama de esperanza en medio de tanta desconfianza? Ahora más que nunca, Ageo entendía que su llamado era no solo edificar un templo, sino también restaurar el corazón del pueblo. De repente, en medio de su oración, una vez más el Señor habló. Dile a Ageo, al pueblo que les he guardado siempre, que los días que vienen estarán llenos de maravillas. Así dice el Señor de los ejércitos: aún una vez, en un poco de tiempo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y haré venir el deseado de todas las naciones. Ageo 2, 6 y 7. Estas palabras vibraron en su interior. Un temblor de anticipación comenzó a penetrar a su corazón, y mediante su voz seráfica, se dirigió al pueblo, convenciéndolos de que su trabajo no era en vano. No miren a lo que fue, sino a lo que será, declaró. Cuando sientan el peso de la oposición, recuerden que en cada piedra colocada, en cada sacrificio entregado, hay un eco de la promesa divina. Así, la obra continuó, más vigorosa que antes. Sin embargo, mientras el pueblo se centraba en las piedras, Ageo sentía la creciente ansiedad de los corazones divididos.
El día que los vacilos comenzaron a agitarse, regresó al olivo, donde Dios lo había encontrado. Se sentó, su mente rumoreando las palabras divinas y la revelación de un pacto aún más sorprendente que el templo. El silencio, como una onda de paz, cubría su ser. En esa quietud entendió que el nuevo pacto que se acercaba implicaba no solo la reconstrucción de la casa del Señor, sino también un nuevo inicio. El Señor continuaría cumpliendo su palabra, uniría al pueblo más allá de la religión y la tradición. Sería una conexión profunda, donde el Dios viviente caminaría con ellos. De repente, una luz brillante como un fuego cruzó su visión. Ageo se sintió invadido por un fervor, una comprensión renovada de su misión. Se dio cuenta de que no solo estaban reconstruyendo un lugar de adoración, sino que eran parte esencial de un plan que desataría un nuevo entendimiento de la relación con Dios. Esto es solo el principio, se murmuró a sí mismo. Mientras Ageo volvía a la construcción, notó que algunos de los escépticos, al escuchar su fervor renovado y el mensaje del Señor, comenzaron a volver a trabajar. Sus rostros reflejaban una mezcla de temor y expectativa. El soplo de la fe estaba regresando al corazón de Judá, pero Ageo sabía que aún había más por venir. El pueblo seguía levantando las piedras y el templo se erguía más alta, pero en su interior Ageo estaba consciente de que el verdadero plan de Dios iba más allá de la visión que estaban construyendo con sus manos. Había una revelación que temblaba en el aire, justo al borde de ser manifestada. El Señor será glorificado en este lugar, reflexionó. Un resplandor de esperanza comenzaba a despuntar, revelando que la promesa de Dios estaba en camino. Con cada nuevo día que pasaba, la anticipación crecía. ¿Qué otra maravilla tiene el Señor reservada para su pueblo? ¿Cuáles son los secretos que las Escrituras aún no han desvelado?, se preguntaba. La lección de fe estaba lejos de agotarse, porque en el fondo Ageo sabía que estaba atrapado en un designio divino que enviaría ondas hacia el futuro, llevando la promesa de la redención a la humanidad entera. La sombra de algo grandioso se acercaba, y el eco de ello resonaba en su ser. Y mientras las tareas del día avanzaban, el pueblo de Judá se encontraba en una encrucijada. Las manos del pueblo, cansadas pero resueltas, continuaban levantando los muros del templo. Sin embargo, en sus corazones, la discordia y el anhelo eran tan palpables como las piedras pesadas que colocaban. Ageo, atento a cada susurro y cada mirada perdida, sabía que aquello que edificaban no era solo un lugar físico, era un símbolo de su fe, su carácter y su destino. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender tras las colinas, Ageo se retiró a un lugar apartado. Allí, entre las ramas del olivo que lo había visto buscar consuelo, se postró en oración. Señor, ¿hasta cuándo soportarán estas pruebas? ¿Qué más debo decirles? Ellos necesitan ver, no solo oír. La brisa acarició su rostro mientras se mantenía en una profunda contemplación. El silencio fue interrumpido por un murmullo suave, una voz que resonó en su interior. Ageo, levanta tus ojos hacia las alturas. Ven y muestra a tu pueblo que mi propósito es más grande que sus dudas y temores. Yo soy el que llamo a lo que no es, como si fuese. Las palabras llenaron su ser de un nuevo ardor, un sentido renovado de urgencia y claridad. Con un fervor encendido, Ageo se levantó. Se aproximó a la construcción en curso, donde cada obrero estaba inmerso en su labor. Atención, pueblo de Judá. La multitud se detuvo, sus miradas dirigidas hacia el profeta. Ageo, sintiendo el poder de la verdad, continuó. Así dice el Señor de los ejércitos: yo habitaré en medio de ustedes, y la gloria de esta casa será mayor que la del anterior. Ageo 2:9. Sus palabras eran un eco de esperanza y anticipación. La tristeza en sus corazones comenzó a disolverse en la luz de la promesa divina. La fe resurgía como un amanecer tras una noche larga. Sin embargo, Ageo sintió una inquietud en su espíritu. Un pensamiento agudo lo atravesó. El pueblo aún no comprendía la profundidad de aquella gloria prometida.
Al concluir su mensaje, se retiró nuevamente al olivo, donde el mundo parecía detenerse por un instante sagrado. «Padre, ¿cómo será esta gloria mayor?», se preguntó. Y el Señor, como si respondiera a sus pensamientos, le reveló un secreto profundo. «Ageo, esta gloria no solo se revela en el templo construido con manos humanas. La verdadera gloria descenderá en un tiempo nuevo, con el Espíritu hecho morada en el corazón del hombre. Aquello que les traigo es más que un templo, es la redención de la humanidad». Ageo cayó de rodillas, asombrado por la magnitud de la revelación. La edificación del templo era un acto de preparación, sí, pero el propósito trascendía más allá de las paredes físicas. Era la heráldica de un nuevo pacto, donde la relación con Dios no dependería de sacrificios en cenizas, sino del sacrificio del Cordero, quien daría a cada creyente acceso a la presencia del Altísimo. Con el corazón rebosante de adoración y temor, Ageo comprendió que debía dar un nuevo mensaje. Volvió a la multitud, su voz resonando con intensidad. Los días que se acercan son días de gloria, días donde verán el cumplimiento de las promesas del Altísimo. La esperanza que esperan está en el horizonte, y aquel que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, está en el mover del tiempo. La atmósfera se cargó de expectativa y asombro, y una ferviente devoción comenzó a arder en el corazón del pueblo. Pero Ageo, aunque lleno de gozo, sintió que un nuevo velo cubría aún más profundidad en la revelación de Dios. «¿Qué más revelará el Señor en este camino?», murmuró, sabiendo que cada paso hacia adelante en la construcción estaba entrelazado con el gran plan divino que cambiaría no solo a Judá, sino al mundo entero. Así, la obra continuó, y el eco de la vida nueva comenzaba a resonar en todo Judá, mientras Ageo guardaba en su corazón la certeza de que la historia de Dios estaba en plena manifestación. El misterio y la gloria estaban de alguna manera entrelazados como una danza divina, y la revelación plena estaba aún por llegar. Las jornadas continuaban en Judá, y cada amanecer traía consigo la resonancia del martillo sobre la piedra, el canto de los obreros y el susurro del viento entre los árboles. Pero entre las tareas diarias, la presencia del Altísimo se hacía más palpable. Ageo, asistido por el nuevo fervor que brotaba de su encuentro con el Señor, sentía que algo trascendental se gestaba en el aire. Una mañana, mientras la bruma matutina cubría la tierra, Ageo se encontró nuevamente en la soledad del olivo. Su corazón golpeaba con una mezcla de acción y expectativa. «Señor», clamó en su meditación, «¿qué estás preparando en este pueblo? ¿Cómo puede este templo ser un lugar de encuentro si aún hay corazones divididos?» Esa pregunta, más de una duda, era un anhelo de ver manifestado el poder de Dios en medio de su pueblo. En respuesta, una sombra de luz celestial bañado de claridad lo envolvió. «Ageo, avanza y proclama lo que he puesto en tu corazón. El templo será el testimonio de la gracia que acompaña a aquellos que buscan mi rostro». Movido, Ageo se acercó al grupo que trabajaba, cada rostro cansado pero determinado. En esa asamblea de manos laboriosas, él sintió el peso de un mensaje sobre sus labios. «Escuchen, oh pueblo fiel de Judá», comenzó, su voz firme y resonante. «Así dice el Señor de los ejércitos. Antes de la fundación de los muros, antes de que cualquier piedra estuviese en su lugar, ya había un plan de salvación atado a toda obra que ustedes realizan hoy». Miradas confusas se cruzaron entre los presentes. Algunos asentían, mientras que otros se sumían en la duda. Sin embargo, Ageo percibía el eco de la promesa resonando en cada corazón ansioso. «Ustedes han estado buscando en lo físico. Sin embargo, el verdadero templo es el que será levantado en sus corazones. El que vendrá estará lleno de gracia y verdad. En su nombre, toda tristeza será transformada. Todas las cadenas serán liberadas». Como una lluvia de esperanza, sus palabras comenzaban a calar hondo en el pueblo. Pero en su interior, Ageo discernía una inquietud mayor. ¿Cómo podrían ellos visualizar este nuevo pacto? «Señor, ¿cómo puedo hacer este misterio accesible a tu pueblo?», susurró en la intimidad del olivo. En ese momento, una respuesta clara como el cristal resonó en su espíritu. «Ageo,
Diles que la gloria de esta casa se manifestará por medio de la justicia, y serán el testimonio donde se manifestará mi redención. Recuerden la promesa que di a su padre David y a su descendencia. Aquel que vendrá a través de ellos traerá paz y liberación. Con renovada convicción, Ageo se dirigió de nuevo a los trabajadores, ahora con un mensaje con que alimentar su deseo de fortaleza. En los días venideros, el que ha prometido será su rey, y su justicia será la luz que guíe a las naciones. Y así, como lo escucharon, será el Dios que se hará carne. Su reino nunca tendrá fin, y la gloria del templo será su presencia entre ustedes. El pueblo se miró, y en sus rostros comenzaba a brillar una chispa de entendimiento. Aquello no era solo un templo, era una conexión entre el cielo y la tierra, un lugar donde cada corazón podía ser restaurado y renovado. Las promesas de Dios brillaron en sus ojos, y cada golpe de martillo se tornó en un latido esperanzador. Sin embargo, mientras la multitud comenzaba a recuperar la fe, un pensamiento inquietante surgió en Ageo. ¿Qué más debes revelar, Señor? ¿Qué otras maravillas aguardas en este viaje? Dimensiones desconocidas de la gloria divina danzaban en su mente. En ese instante, el cielo pareció abrirse un poco más, y la visión del futuro se tornó más clara. Te revelaré, Ageo, escuchó el murmullo sagrado en su ser, que el verdadero templo habitará entre ustedes, en los corazones que se entreguen a mí. Aquellos que verán esta gloria no son solo los de aquí, sino todos los que abrirán su ser a mi amor. Con un aliento entrecortado, Ageo sintió la urgencia del mensaje. Estaban en el umbral de lo sagrado, y un nuevo capítulo de redención se desplegaba ante ellos, uno que resonaría a través de las generaciones. Pero mientras la esperanza comenzaba a reinar, el misterio de la plenitud de la gloria aún esperaba en las sombras, invitando al pueblo de Dios a un viaje que apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos había guardado el Altísimo? La revelación estaba a la vuelta de la esquina, tejida en la historia eterna de su amor hacia la humanidad. Mientras el sol ascendía en el horizonte y bañaba las montañas de Judá con sus rayos dorados, el pueblo se reunió en la plaza. Un bullicio de murmullos llenos de esperanza y expectativa flotaba en el aire. Cada rostro, una mezcla de cansancio y anhelo, aguardaba con ilusión el mensaje que Ageo había prometido compartir. Ageo, aún en la ebullición de la gloria divina que había recibido, sabía que la revelación del Altísimo no era un mero consuelo, sino una transformación que comenzaría en sus corazones. Pueblo de Judá, comenzó Ageo, su voz resonando con autoridad. He venido en el nombre del Señor de los ejércitos. Su palabra para ustedes es más profunda de lo que imaginan. La reconstrucción de este templo físico es solo un símbolo de lo que Él desea obrar en sus vidas. ¿Acaso no saben que en su búsqueda de mechas que enciendan muebles, hay fuego eterno que se prepara en sus almas? Un silencio reverente descendió sobre la multitud. Las palabras de Ageo cortaban como un acero afilado, dirigiéndose a las profundidades de su ser. Este templo no será solo un edificio, será el lugar donde el Altísimo habitará entre su pueblo. Pero para que esto ocurra, deben rendir sus corazones a Él. La transformación que anhelan comenzará con la entrega total de sí mismos. Los corazones comenzaron a palpitar con vigor. El mensaje calaba hondo. Ageo continuó, aún más fervoroso. Así dice el Señor: la gloria de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz. Estas palabras son la promesa de un nuevo pacto, un nuevo comienzo que se acerca en su tiempo. De repente, un murmullo se alzó en el pueblo. Algunas voces incrédulas cuestionaban: ¿cómo puede ser esto? Nuestro templo ha sido desolado. Pero Ageo, lleno del Espíritu del Altísimo, no se dejó desanimar. Escuchen, oh pueblo, lo que el Señor ha prometido no se limita a lo visible. ¿Acaso no ven que la esperanza de la redención ya está sobre ustedes? Lo que no pueden ver con sus ojos es un camino trazado por el Creador que se revela en la fragilidad de su fe. A medida que el mensaje se extendía, Ageo empezó a hablar de aquel que vendrá, el príncipe de paz, que traería consigo un nuevo pacto. Las sombras de la opresión serán levantadas. El que vendrá no solo será un rey, sino un siervo que llevará en su pecho la carga del pueblo. Él transformará la tristeza en alegría y el lamento en alabanza.
La multitud comenzó a vibrar. Hombres y mujeres se miraban entre sí, sintiendo la chispa del Espíritu despertando en ellos. Las lágrimas comenzaron a fluir mientras recordaban las promesas de restauración que habían heredado de sus ancestros. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Ageo sentía un peso. «Oh Señor, hazme el portador de tu mensaje», seguía clamando en su interior. Entonces, en un susurro claro, escuchó de nuevo la voz divina. «Ageo, no temas, lo que te he mostrado se manifestará en su debido tiempo. A través de este pueblo, mi gloria se revelará a las naciones. Prepáralos, no solo para este templo, sino para el testimonio eterno de mi amor». Mientras las palabras resonaban en su corazón, Ageo sabía que la revelación del Altísimo era mucho más que un simple cumplimiento de promesas pasadas. Era un acto soberano que los movería a un destino en el que la gloria de Dios sería el hilo conductor de toda la historia de la redención. Y en este lugar, concluyó Ageo con voz llena de poder, no solo serán restaurados, sino que tendrán que preparar sus corazones para recibir a quienes vendrán, incluso desde las naciones lejanas, porque el diseño de Dios no solo incluye a Judá, sino a todos los que claman por un Salvador. La multitud respondía en un clamor de alabanza, pero Ageo, sabiendo que el viaje apenas comenzaba, miraba hacia la distancia, entendiendo que los planes del Señor eran más profundos y abarcadores de lo que jamás podría imaginar. En su corazón, un nuevo misterio latía con la promesa de revelaciones aún mayores, anhelando y esperando por descubrir cómo el Altísimo haría su obra en tiempos futuros. Pronto, el verdadero templo será edificado y será, ante todos, un signo de esperanza. La historia de su amor se despliega ante nosotros, murmuró Ageo, mientras las estrellas avanzaban hacia el ocaso, dejando ver que algo magnificente aguardaba en la penumbra de lo que aún estaba por venir. Mientras el alba fue tornándose en un resplandor cálido, el pueblo de Judá se quedó aturdido por el mensaje de Ageo. Sus corazones palpitaban, no solo como respuesta a la promesa celestial, sino también con la incertidumbre que las palabras de Ageo habían despertado. «¿Qué habrá de suceder?», preguntaban entre susurros, mientras algunos se retiraban, abrumados por la gravedad de la revelación. Ageo permanecía en el centro de la plaza, sintiendo el peso de cada mirada que lo atravesaba. Sabía que la misión que el Señor le había encomendado extenuaría la fe de aquellos que escuchaban, pero al mismo tiempo la renovaría. A medida que el aire se llenaba de una atmósfera expectante, la voz de Ageo resonó nuevamente. «No solo construirán con adobe y piedra, sino que ustedes mismos serán las piedras vivas en este nuevo templo. En su espíritu se cernirá a la presencia del Altísimo». El pueblo escuchó en silencio, sintiendo que sus esperanzas estaban en juego. Entre la multitud, un anciano, conocido como Sequías, se atrevió a alzar la voz. «Profeta, ¿cómo podemos ser templos si la devastación de nuestro hogar aún pesa sobre nosotros? ¿Qué podemos hacer con nuestras manos vacías?» Ageo, con mirada firme y resplandor celestial, respondió: «El Señor no busca la perfección en sus manos, sino la disposición de sus corazones. Escuchen la promesa del Altísimo, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18:20. Dejen que la fe llene sus corazones vacíos, y así, mis amados, comenzará la edificación. La multitud sintió que una ola de fervor comenzaba a moverse en ellos. Algunos se aferraban a la tierra bajo sus pies, como si del suelo mismo brotaran raíces de esperanza. «Derek, ven», llamó una mujer a su hijo, quien escuchaba mudo a su lado. «Debemos prepararnos. Deberemos reunir lo que tenemos. Podemos empezar por construir nuestros corazones y con ellos fundar el templo del Señor. No es solo un edificio», añadió Ageo con fervor renovado, «sino un encuentro con el Dios que ha prometido estar en medio de su pueblo. No duden, porque en este tiempo de aparente ruina, el Señor les ofrece la redención. Se aproxima el día en que las puertas de este templo se abrirán a las naciones, y la gloria de Dios será su luz».
Las palabras de Ageo provocaron un temblor de emoción, y en muchos corazones comenzaron a florecer una fe renovada y un sentido de comunidad. Sin embargo, una sombra de incertidumbre aún coexistía entre ellos. «¿Y si no somos dignos?», murmulló uno de los hombres de la multitud. «El peso de nuestras transgresiones nos oprime. ¿Cómo puede el Altísimo habitar en nosotros? Hoy le digo», repitió Ageo con ardor, «que su fe será la llave que abrirá la puerta a esta nueva era. El sacrificio de lo que fueron será la ofrenda de lo que están destinados a ser. El príncipe de paz, quien traerá restauración, ya está en camino». A medida que la tensión espiritual reinaba sobre el pueblo, Ageo, sintiendo la dirección del Espíritu, cerró sus ojos brevemente. En aquel instante, una visión lo invadió, una imagen de un templo mucho más grandioso que cualquier estructura hecha por manos humanas. En su interior, las naciones se unían, unidas en adoración. La revelación del camino de Dios se abría ante él como un mapa etéreo, redentor y glorioso. «Hoy les anuncio», clamó Ageo, «un misterio mayor. Esto que hoy comienzo a compartir no se ha visto antes. Dentro de poco, el verdadero templo será revelado, y será el corazón del pueblo, un hogar donde unas manos aún más grandes edificarán la esperanza, y su luz nunca más se oscurecerá». La multitud pudo sentir una chispita de revelación alumbrando sus corazones. Al mirar un futuro que se dibujaba entre ellos, una profunda anticipación alentó sus almas. «¿Están dispuestos a ser parte de este plan eterno de Dios?», preguntó Ageo con voz vibrante. Así fue que la promesa quedaba sellada, y el eco de su llamado resonó en sus vidas. «Estén atentos, porque lo que aún no saben del plan divino será revelado, un propósito tan sublime que cambiará el curso de la historia. El Señor no solo edificará un templo, sino una nueva creación que dará testimonio de su gloria por todas las generaciones». El resplandor del día crecía, y con él las expectativas del pueblo de Judá. Las palabras de Ageo resonaban en sus corazones, mientras comenzaban a hablar entre ellos, proponiendo ideas de cómo edificar el templo. El anciano Sequías, aún con el peso de su incertidumbre, se acercó a otros ancianos del pueblo, y en su conversación brotaron nuevas preguntas que reverberaban en la plaza. «¿Pero en verdad podemos cambiar nuestra suerte?», preguntó uno de ellos, su voz temblando ligeramente. «Nuestros ojos han visto demasiado sufrimiento. ¿Qué garantía puede darnos el profeta de que el Altísimo realmente vendrá entre nosotros?». Ante esa aflicción, una mujer joven llamada Miriam se presentó ante Ageo. Con determinación dijo: «No podemos quedarnos en la apatía. Hemos sido liberados de la cautividad y es tiempo de que levantemos nuestra voz en alabanza. Las promesas son ciertas y en nuestras manos está el inicio de este templo». Ageo, observando su fervor, reaccionó: «Así es, Miriam». En sus manos y en su disposición se encuentra el poder para cambiar el destino de Judá. La fe viene por el oír, y si ustedes se levantan, el cielo se abrirá y la gloria de Dios será revelada. Por eso he sido enviado en este tiempo, para derribar los muros que aún persisten en el corazón de este pueblo». Miriam sintió las palabras de Ageo como un fuego encendido. «Juntos sumemos nuestros esfuerzos», exclamó a la multitud. «Si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Es el momento de reflejar la fe que hemos mantenido en lo más profundo, permitiendo que el Altísimo transforme no solo este lugar, sino también nuestros propios corazones». El pueblo entonces comenzó a murmurar, un clamor de unidad surgiendo en sus almas. «Sí, levantemos nuestras manos. De lo poco que tenemos, hagamos mucho en nombre del Señor», gritó un joven llamado Urías, visiblemente emocionado. Sin embargo, el aire pronto volvió a llenarse de temor. Las sombras de sus transgresiones aún acechaban. «¿Qué haremos con nuestros pasados?», un anciano interrumpió, su voz llena de angustia. «Hemos cometido errores que creemos no pueden ser perdonados. ¿Cómo habitará el Señor en nuestros corazones?». Ageo miró al anciano atentamente, su voz resonando con poder y compasión. «El Altísimo no llama a los perfectos, sino a aquellos que están listos a rendirse. Recuerden las palabras del salmista: el sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Salmo 51:17. Es en esa vulnerabilidad donde hallarán su fortaleza. La multitud sintió que sus corazones se quebraban, pero no como antes. Ahora era en un acto de entrega.
A medida que los primeros destellos de esperanza iluminaban sus rostros, Ageo comenzó a compartir una revelación más profunda. Pronto se hará evidente que el verdadero templo será levantado en un contexto aún mayor, uno que no se cimienta solo en piedra o vestigios de sacrificios, sino en el sacrificio supremo que será dado por amor. La multitud, intrigada y expectante, sintió un poderoso aliento en sus espíritus, como si el mismo Señor ya estuviese en movimiento entre ellos. ¿De qué estás hablando, profeta?, alguien preguntó, el anhelo palpable en sus palabras. Ageo, sintiendo la magnitud divina de lo que estaba a punto de revelar, respondió, la gloria de este templo, que lujuriante se acercará, será mayor que la del primer templo, pues aquí se establecerá un pacto eterno que incluirá a las naciones. En este nuevo pacto, el sacerdote perfecto, el Mesías prometido, será el fundamento que ustedes no conocen aún. El eco del mensaje se propagó entre ellos, y aunque no comprendían del todo, la tensión en el aire se transformó en una anticipación vibrante. Así que estén listos, porque el Señor está sobre algo grandioso. Pronto descubrirán que lo que creían perdido ha sido restaurado, y lo que aún no perciben de su plan será revelado en su gloria. La multitud miró hacia Ageo, sabiendo que estaban al borde de algo que cambiaría no solo su estado físico, sino también su destino eterno. Con cada latido, sus corazones vibraban con la esperanza de que, al abrir sus manos y corazones al Altísimo, el verdadero templo se levantaría, revelando el propósito divino que aún no habían comenzado a comprender. A medida que el sol ascendía en el horizonte, el pueblo de Judá comenzó a unirse con un fervor renovado. Los corazones de los hombres y las mujeres palpitaron en un mismo ritmo, un eco de fe que resonaba en sus almas. La voz de Ageo se elevó por encima de la multitud, un instrumento en manos del Altísimo. «Escuchen, pueblo de Judá», clamó el profeta, su mirada fija en el cielo. «No piensen que su pasado define su futuro. Así como el río que fluye, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Abran sus corazones, porque hoy se inicia la obra que el Señor ha decidido llevar a cabo entre ustedes». Miriam, entre los asistentes, miraba a su alrededor, sus ojos brillando de emoción. Niños, ancianos, algunos con rostros marcados por las ponzoñosas cicatrices del sufrimiento, otros llenos de esperanza. Todos estaban allí, dispuestos a escuchar. Se podía sentir en el aire la presencia de Dios, como el aire antes de una tormenta, vibrante y lleno de expectativa. Un anciano se atrevió a preguntar con voz temblorosa, ¿qué debemos hacer para preparar el camino? ¿Cómo podemos contribuir a esta obra sagrada? Ageo lo miró a los ojos, su voz firme como una roca. Reconcíliate con tus pecados, conviértete de tus malas obras. Cada extremo de tu ser debe ser ofrecido como un sacrificio vivo. El Señor busca corazones sinceros dispuestos a edificar, y su mano se moverá entre ustedes. Las palabras del profeta hicieron eco en sus corazones, sembrando la semilla de la transformación. Urías se levantó nuevamente, su fervor avivándose. Sintamos el peso de nuestras decisiones, pero también la muerte de nuestras transgresiones. Con unidad podemos levantar este templo. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Con un clamor de afirmación, el pueblo respondió. Las voces se elevaron, formando un canto de entrega y confianza en la soberanía de Dios. A medida que su fe se unía, el aire se llenó de una palpable electricidad. De repente, un silencio profundo envolvió la plaza. Todos se volvieron hacia Ageo, sintiendo que algo trascendental estaba por suceder. El profeta, con una mirada intensa, continuó. «Hay más, oh pueblo. La obra que el Señor va a realizar no solo es física, sino que viene en forma de renovación espiritual. Hay un nuevo pacto que se desvelará, un pacto de gracia. Prepárense, porque está por llegar el tiempo en que su corazón y su mente serán transformados». La multitud escuchaba en contemplación, la gravedad de las palabras de Ageo penetrando profundamente en sus almas. Una mujer mayor, con voz entrecortada, preguntó, «¿Y cómo sucederá esto, profeta?
¿cómo experimentaremos esta nueva gracia? Muy pronto, respondió Ageo, uno vendrá como un rayo de luz en la oscuridad, el siervo sufriente que llevará nuestras iniquidades y sanará nuestras transgresiones. Él será la piedra angular de nuestro templo, el fundamento que no podrá ser removido. Él es el que hará posible que la gloria de este nuevo templo sobrepase a la antigua. Los ojos de la multitud se abrieron con asombro y reverente expectativa. Los corazones comenzaron a arder con el conocimiento de que estaban en la antesala de un cambio monumental. «Alaben a Dios», gritó Miriam, «por las maravillas que están por manifestarse. Si somos un pueblo arrepentido y unido en el propósito que Él tiene, nuestras vidas serán un testimonio viviente de su grandeza». El eco de su clamor resonó en la plaza, llevándolas a una ferviente oración conectiva. Pero en medio del gozo, una inquietante sombra se deslizó por la plaza, algunos comenzaron a murmurarse entre sí sobre sus viejas transgresiones, y un escalofrío recorrió sus espinas. Ageo, percibiendo la duda, levantó su mano. No se dejen llevar por el miedo, ni la vergüenza. El tiempo ha llegado para abrazar lo que Él tiene reservado para ustedes. Las bendiciones de Dios están a la vuelta de la esquina, pero deberán estar listos para recibirlas. Así, el pueblo, despertando de su letargo, reunió fuerzas para construir no solo un templo de piedra, sino un lugar en los corazones de cada uno donde Dios podría habitar. En el fondo, un secreto divino comenzaba a gestarse. Lo que ellos aún no sabían era que el plan de Dios estaba a punto de desatarse en formas que jamás hubiesen imaginado, y las puertas de la redención se abrirían en el tiempo designado. Está cerca el día, concluyó Ageo solemnemente. En este nuevo pacto, el verdadero sacrificio vivo se ofrecerá. Una esperanza sin igual será revelada. No teman, porque todo está bajo el control de un Dios que nunca falla. Mientras el clamor de alabanza comenzaba a perderse en el atardecer, el pueblo de Judá se sentía a un paso de presenciar la gloria prometida. Las conversaciones surgían sobre cómo edificar el templo, pero Ageo sabía que había un misterio aún más profundo, una verdad que aguardaba ser revelada entre las sombras. Escuchen bien, oh pueblo, continuó Ageo con voz firme, mientras capturaba las miradas ansiosas ante él. La construcción de este templo no es solo por su grandeza, sino para preparar el camino hacia algo aún más sublime. La gloria de este lugar será una glorificación de su propósito eterno, el amor inquebrantable que Dios tiene por su pueblo. El ruido de la multitud se incrementó. Cada palabra de Ageo resonaba con poder en sus corazones, pero la esperanza también estaba acompañada de incertidumbre. La duda que había pendido sobre ellos como una sombra no se disipaba fácilmente. «¿Cómo podemos ser dignos de tal gloria?», murmuró un anciano entre la multitud, sus manos temblando mientras se aferraba a su bastón, la sabiduría y el cansancio marcando su rostro. No es así. Aún así, miren al cielo. Ageo los instó, levantando su mano hacia las alturas. Porque Dios se deleita en mostrar su gracia en nuestras debilidades. Él ha prometido erigir un templo eterno de corazones limpios. Allí mi gloria habitará como nunca antes. Esa noche caerá sobre Judá. Una preocupación continuaba agitándose en el corazón del pueblo, especialmente entre los ancianos que habían vivido los dolorosos recuerdos de la destrucción del primer templo. «Ageo», interrumpió Sequías, «nuestros corazones están llenos de temor. ¿Alguna vez volveremos a ver la gloria que se reflejaba en el antiguo templo?» Con empatía, Ageo miró a su hermano en la fe. «En verdad, lo que fue será eclipsado por lo que está por venir», dijo suavemente. «Porque así dice el Señor de los ejércitos, aún una vez, en un poco de tiempo, yo haré temblar los cielos y la tierra». Ageo 2:6. Lo que vendrá no solo transformará la piedra, sino que transformará a cada uno de ustedes. El aire está tenso, cargado de la expectativa del pueblo, y Ageo, sintiendo que estaban al borde de una importante revelación, continuó. «Pronto, verán el deseado de todas las naciones. Él será el que traerá paz, y no solo repondrá lo perdido, sino que establecerá un nuevo pacto que incluirá a todos, inclusive a las naciones lejanas». Los corazones comenzaron a palpitar con emoción y angustia. «Pero, profeta, ¿cómo será este nuevo pacto?», preguntó Miriam, sus ojos brillantes con curiosidad.
Y fue en ese momento que Ageo se sintió arrebatado por la revelación. Oh pueblo mío, escuchen. En el futuro un cordero será ofrecido. Será aquel que cargue sobre sí las iniquidades, y su sangre derramada sellará lo que yo les anuncio hoy. La atmósfera se volvió electrizante. La promesa de algo extraordinario se cernía sobre ellos. Ageo, viendo las bocas entreabiertas y la esperanza florecer, continuó: no será un templo hecho de piedras, sino un templo de vidas redimidas. Aquellos que se acerquen encontrarán el abrazo cálido de un Dios que quiere habitar en sus corazones. Ese templo será el cumplimiento del pacto prometido. Las palabras de Ageo resonaban como el redoble de un tambor en la memoria colectiva de la multitud. Se vislumbró esperanza en sus rostros, pero entre ellos las viejas heridas aún persistían, y algunos comenzaron a murmurar dudas. ¿Quiénes somos nosotros para recibir tal regalo?, preguntó otro anciano, su mirada llena de preocupación. Ageo, captando la inquietud en sus almas, se acercó a ellos. El Señor no llama a los justos, sino a los quebrantados. La fortaleza se encuentra en nuestra debilidad y la redención en nuestra rendición. El eco de sus palabras reverberaba como el reflejo de la verdad divina. Así dice el Señor: los que esperan en mí renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. Esa noche, la multitud se dispersó, pero la chispa de la revelación ardía como un faro en sus corazones. Ageo sintió que una nueva era estaba despertando en Judá. La agonía de su pasado estaba siendo reemplazada por el latido de una nueva esperanza. ¿Qué más revelará el Señor?, se preguntó en su mente. Al llegar la mañana del día siguiente, el pueblo de Judá se reunió en la misma plaza. Ageo comprendía que el camino de la reconstrucción no sería fácil, pero estaba lleno de promesas divinas. Enfrentarían dudas, luchas y oposición, pero la gloria de la que hablaba debía ser vivida y no solo esperada. A medida que Ageo se puso de pie nuevamente, observó cada rostro. En este proceso reconocerán que son parte de un plan divino, que cada piedra levantada es no solo una reconstrucción física, sino un testimonio de su fe y conexión con Dios. Preparen sus corazones, porque más allá de lo que han conocido, se acercan días gloriosos, días de restauración. Así, mientras la emoción vibraba en el aire, Ageo levantó su mano una vez más, orando sobre el pueblo, pidiendo la bendición del Señor. La realidad espiritual de su llamado estaba clara. El Dios soberano estaba listo para actuar. Pero en su interior, la pregunta persistía, un eco en su alma. ¿Qué otras dimensiones del plan soberano de Dios estaban aún por revelarse? ¿Y cómo afectaría esto a toda la humanidad? La jornada de Judá apenas comenzaba, y el cielo parecía llenarse de promesas que aguardaban cumplir su destino eterno.